¿Cómo estamos, amigos? Buenas tardes, bueno, buenos días. Aquí en Palma de Mallorca otra vez Germán Salvatierra insistimos con los vídeos de clases de bajo. Aquí hace mucho calor, muchísimo calor, 42 grados. Hace poco tiempo llegamos y es para morirse. Bueno, esto va para la gente que está pasando frío en otros lugares del mundo, sobre todo en Latinoamérica, que ahí debe estar, bueno, está en invierno, ¿no? Hoy vamos a hablar de un tema, para mí el que fue el gurú del bajo eléctrico y todavía no hubo nadie que lo pueda superar, que es Jaco Pastorius. Vamos a tocar un tema, sobre todo, que va a trabajar mucho lo que es un tema simple pero que es muy bonito. Es una adaptación que hizo Jaco en el primer disco que saca como solista, el Word of Mouth, en el año 1981, después de Hardware Report, que se llama Blackbird, el tema de los Beatles. Entonces, el tema este va sobre un pedal en La, que el tema empieza... y vuelve. Este es un tema hermoso para mí, es un tema muy bonito que hizo el gran Jaco allí por el comienzo de los años 80. Y lo bueno que tiene este tema es que trabaja con un pedal y tú lo que estás tocando son díadas abajo, ¿sí? El tema está en La con el pedal y empieza la primera parte que va haciendo, que es una subida de díadas o de terceras, ¿no? Díadas se le llama a dos notas que tienen la tónica y su tercera, en este caso. Sería La mayor, Si menor, Do sostenido menor, ¿sí? Pero utilizando el pedal de la cuerda 3. Esto va bien para el bajo de 4 cuerdas, se puede tocar tranquilamente porque no tocamos para nada la cuerda 5, sino que la cuerda 3. Entonces, la primera parte va a ser... Aquí lo que toco es La, Si menor, con el pedal de La, y Do sostenido menor, ¿no? Que es esto. Le toca... pero lo toca con las díadas y va hacia el La, que toca la tercera aquí y la quinta y la tercera como tónica, ¿no? La tercera cuerda al aire. Entonces la primera parte es que el pedal sigue sonando. La siguiente parte hace Re mayor, que es como un dominante de Si. Esta parte lo que hace es Re, el dominante, Mi, la nota esta que sería el Si, y esto es Fa sostenido. Y aquí hace la nota hacia atrás, que sería como la séptima, es un menor más 7, y hace, eso sería Mi con la cuarta. Entonces vamos despacio. La primera parte, ¿sí? Esa es la primera, que toco La, Si menor, Do sostenido menor, y el La invertido que tiene la tónica está ahí, la quinta, y también está la nota grave, el La. Vamos a tocar el La ahí. Y la otra parte hace, vamos a quitar el pedal así se escucha más claro. Re, Do
dominante del si séptima, dominante, mi con la nota esta siguiente, que es el si, fa sostenido, y meto esta nota para atrás, que es tocar el fa sostenido menor, haciendo fa menor, fa sostenido más 7. Y después hace mi. Esto es un mi mayor, ¿no? Tónica tercera mayor. Y después este re mayor lo transforma a menor. Entonces, vale, esa es la primera parte. Entonces, otra vez. Perdón. Otra vez. ¿Vale? Después hace el siguiente. Esa es la salida que hace. Esa es la mayor. Perdón, que me estoy liando. Hace. Ahí hace la, otra vez la, porque aquí toca la tónica y la tercera, y aquí toca la quinta y la tercera, y va hacia si mayor. Y acaba con el re, la, que el re en la cuerda 2 y el la en la cuerda 1, 12, 14. Entonces todo hasta esta parte sería y la salida. Salida. ¿Vale? Este es muy bonito, este tema, muy bonito. Como la creatividad del tío, con solamente un tema, logró este efecto, ¿no? Con el pedal. Y la salida es... Esa es la salida. Ahí toco la nota, esta que está aquí sería el sol, 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 re, y lo mismo desde aquí, del traste 12, y hago el do, y re, y así. Y vuelve. Y la B. Es muy bonito este tema, muy bonito. Es muy simple, estás practicando un poco de técnica, estás haciendo diadas y siempre con la cuerda al aire. De esa manera lo que haces es practicar lo que son las posiciones y estás tocando una melodía con un pedal en la. ¿Vale? Bueno amigos, espero que les haya gustado el tema Blackbirds, que es el tema que graba Jaco en el primer disco solista, que es Word of Mouth, que para mí es una obra de maestra ese disco, porque cuando él se
se lanza solista. Él ya había hecho el primer disco solista en el año 76, el que sale a la venta, pero este es el que sale en el 81, cuando deja Weather Report y cuando empieza su deterioro también mental, ¿no? Porque lamentablemente lo perdimos en el año 87, el 21 de septiembre. Jaco Pastorius, para los que no lo conocen, para los que no saben mucho la historia de él, lo mataron, ¿no? No es que se murió o que le dio algo que se enfermó, sino que lo mataron. El hombre para mí tenía algún problema, un problema serio mental, ¿no? Una bipolaridad. Lo que pasa en esa época, igual no, en los años 80 mucho no estaba muy claro lo que era, lo que le pasaba. Pero bueno, hay varios libros de biografías de él que son, bueno, son muy tristes. El final de su vida, cómo acabó y bueno, todo su final fue bastante trágico, ¿no? Y acabó, bueno, lo mataron de un golpe en la cabeza, entró en coma y le rompieron el cráneo y creo que lo tuvieron que desconectar porque entró en un estado vegetativo cuando el 21 de septiembre nos dejó, en el año 87. Yo recuerdo todavía cuando en el periódico salió "Ha muerto Jaco Pastorius", que fue casualmente el año que yo empecé a tocar el bajo, en el año 87. Yo tenía 20 años para entonces. Bueno amigos, espero que les haya gustado el Blackbirds. Es muy bonito este tema, a mí siempre me gustó la adaptación de él. Y ya si les interesa Jaco podemos ir viendo otros temas también con el Continuum, el Donna Lee, hay muchos temas que también, el Teen Town mismo también es muy interesante para la cuestión técnica y ya es un estándar dentro del mundo del bajo. Toda la obra de Jaco es como un estándar, ¿no? Un clásico. Les deseo un hermoso verano para los que están de este lado del hemisferio, que nos estamos muriendo de calor, y los que están del otro lado, que bueno, que no sea tan duro el invierno. Muchas gracias por seguir suscribiéndose a mi canal, les agradezco de corazón, les agradezco todos los mensajes alentándome y también criticándome, que también me gusta, que si hay algo que no les gusta, díganlo, como una persona que me dijo que no se veía el mástil. Voy a tratar de, esto piensa que no tengo muchos recursos, eso está filmado con un teléfono móvil, entonces para que se vea el mástil traté de colocar el móvil de otra forma, ¿vale? Les mando un abrazo inmenso, seguimos con la clase por YouTube, por WhatsApp o por Skype, para los que me siguen preguntando. En verano yo sigo dando clases a distancia. Y nada, ya el próximo capítulo veremos cosas más interesantes sobre el mundo del bajo eléctrico, que es lo que a todos nos apasiona, ¿no? Les mando un abrazo inmenso a todos y todas del otro lado. Aquí Germán Salvatierra, siendo las 1:15 de la tarde de hoy, sábado 29, no veo ni con la gafa la hora, 29 de junio. Será hasta pronto amigos. Sigan trabajando y muchas gracias por todo. Hasta pronto.